Bien, estamos en este tercer y último bloque a través de esta frecuencia de la 89.5. Fíjese que una buena noticia, en Puebla se reportó a unos artesanos como desaparecidos. Y bueno, las autoridades de varias partes de la República Mexicana, obvio, por varios indicios, lograron dar ya con su paradero. Y bueno, pues resulta que fueron encontrados en Tamaulipas, todos ellos sanos y salvos, y han sido apoyados para retornar a sus comunidades. Eran 11 artesanos. Ellos son originarios de Tecamachalco y Xochitlán, Todos los Santos de Puebla. Se reencontraron ya con sus familias. Habían perdido el contacto desde el pasado 1 de octubre en Nuevo Laredo. Y bueno, los artesanos comentaron que se habían trasladado a las ciudades de la frontera de Tamaulipas. Ellos buscaban ofrecer su mercancía de productos elaborados con yeso a bordo de una camioneta, pero los familiares igualmente reportaron comunicación con ellos. Se brindó la asistencia y se apoyó al traslado de regreso de estas 11 personas. Eran 11 en total, entre adultos y menores. Ya se encuentran todos ellos en resguardo y en cercanía de sus familiares. Qué bueno que esto fue así. Fue un tema que llamó la atención y que, bueno, muchos pensaban de que sería una tragedia, pero afortunadamente todo quedó pues, falta de comunicación, falta tal vez de el dinero para poner crédito a sus teléfonos, vaya usted a saber. Y en Arizona fueron rescatados 9 migrantes. Ellos se encontraban al interior de un tráiler, pero ellos habían sido metidos en un piso falso de un remolque, y para engañar a la autoridad, inclusive el piso, digamos, la cobertura, había sido cubierta con una cama de arena, una cama de tierra, para evitar el que las autoridades pudieran descubrirlos. Esto era un remolque para ganado. Sin embargo, bueno, pues conocedores las autoridades migratorias de cómo se pueden jugar, ¿no? Y ocasionar este tipo de engaños, procedieron a la búsqueda de pues de bajar los animales que se transportaban, revisar lo que allá venía, y bueno, esto fue, ya habían cruzado la frontera en Nogales, en Sonora, y se dirigían hacia el sector Tucson. Esto está lejos, por supuesto, de Tamaulipas, pero es una forma de el cómo se las ingenian para poder traficar personas. Y bueno, lo que esto cuesta, ¿no? Lo que esto cuesta para los familiares que tanto ahorran para poder llegar al otro lado. Y usted sabe que una vez que estas personas son detenidas, son puestas a disposición de la Border Patrol, y pues prácticamente al otro día, dependiendo la hora, se hace el trámite correspondiente y son repatriados. Se les expulsa prácticamente sin nada en la frontera, para que ellos pues emprendan su camino, se supone que de retorno, u otros a la nueva aventura del cruce, porque así es como se aventuran estas familias. Le invito a que escuchemos el comentario a tiempo con don Teodoro Rentería Arroyave, que nos comparte esta mañana. Adelante, por favor. Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula: con el resguardo de la ley, las Fuerzas Armadas resguardarán la seguridad pública hasta el 2028. Primera parte. A contrapelo de lo que se impuso en el pasado inmediato, el Senado de la República aprobó la reforma constitucional que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública. En otras palabras, con el resguardo de la ley, las Fuerzas Armadas resguardarán la seguridad pública de la nación hasta el 2028.
Si tomamos en cuenta que antes del actual régimen presidencial, el ejército fue obligado por los anteriores presidentes de la República a salir a las calles sin la aprobación legislativa correspondiente, es decir, sin sustento de ley, es de tomarse muy en cuenta, pese a las posiciones en contra basadas en la diatriba y el insulto, que con 87 votos a favor y 40 en contra, es decir, con mayoría calificada que requiere toda modificación constitucional, las y los senadores modificaron la minuta que envió la Cámara de Diputados y aprobaron la presencia de las Fuerzas Armadas por 5 años más, hasta el 2028. Además, a través de una adenda respaldada por el senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, se incorporaron mecanismos de control parlamentario, rendición de cuentas, evaluación y supervisión de las tareas de seguridad pública que realicen las Fuerzas Armadas. Es pertinente precisar que este dictamen mantiene la propuesta de la colegisladora Cámara de Diputados para que durante los 9 años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de las Fuerzas Armadas permanentemente en tareas de seguridad pública. En la discusión, en lo particular, también se incorporó una propuesta directa del mencionado senador Ricardo Monreal Ávila para modificar el artículo segundo transitorio del dictamen, a fin de precisar que a partir de la entrada en vigor del decreto, el Consejo Nacional de Seguridad Pública determinará el grado de avance en el diagnóstico y los programas en materia de Guardia Nacional, en lugar del Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Nacional. Muy al margen de los que a última hora se han subido en apoyos facciosos, simplistas y sin sustancia al interés expresado por el senador Monreal Ávila de participar por Morena en la contienda presidencial, es de considerarse que el legislador tejió fino para convencer a un grupo de senadores priistas y periodistas para que votaran a favor del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es sustancial destacar la participación en el debate de la senadora Imelda Castro de Morena, al afirmar que su movimiento ha construido con su marco legal para atacar de fondo el flagelo de la violencia y la inseguridad, el cual se descompuso durante décadas y lesionó nuestro tejido social y político. Además, pidió votar a favor de esta propuesta por el bien de las y los mexicanos. Por el PRI, la senadora Silvana Beltrones Sánchez precisó que con los cambios queda expreso que es el Senado el que garantizará la conclusión de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Es el inicio para empezar a corregir lo que falló. El país requiere compromiso y no simples descalificaciones. Solo me referiré a la grosera intervención de Germán Martínez Cázares, senador del Grupo Plural, quien comentó sin pudor alguno que al aprobar esta reforma, el próximo presidente de México tendrá que domar a las Fuerzas Armadas que la mayoría legislativa busca sacar de sus cuarteles, pues lo que aquí construyen es un estado de sitio light, es un toque de queda suave. En fin, el dictamen por el que se reforma el artículo 5º transitorio de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, el decreto en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, fue devuelto a la Cámara de Diputados con modificaciones para sus efectos constitucionales.
y después de ser aprobado sin duda por la colegisladora, tendrá que recorrer todos los congresos de los estados que en su conjunto forman el constituyente permanente del país. Continuará. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave. Bien, ya habló el gobernador Américo Villarreal sobre esta investigación en torno a Cabeza de Vaca. Los amigos, compañeros en este caso de Azteca, Tamaulipas, comparten este video. Vamos a escucharlo porque a fin de cuentas es la postura del gobernador Américo Villarreal, insistimos, sobre la investigación en contra de Cabeza de Vaca. Escuchemos. Donde son situaciones de competencia federal y que son las que se han venido señalando desde, pues que será hace más de un año, ¿no? Desde la situación de conocimiento público. Como decimos nosotros, estamos en el proceso de estar revisando las condiciones financieras, el estado de los bienes, de la infraestructura y de los equipamientos con que cuenta el gobierno del estado, que deja la administración saliente. Volvemos a tener situaciones fuera de lo habitual, en lo que a mí, habiendo tenido la experiencia como funcionario también de los gobiernos de nuestra entidad, en la forma en que nos conducíamos, lo que había los relevos de un proceso de un nuevo gobierno del Estado, pues a veces ya no encontramos ni a los funcionarios ni a los titulares que en teoría debían de estar manteniéndose en su momento en sus posiciones. Bien, eso es parte de lo que Américo Villarreal comenta en torno a esta investigación de orden de aprehensión de alerta migratoria. Obvio, es hábil al ver que sí, y tiene razón esa parte, ¿no? Es un tema federal. No hay ninguna denuncia de la que esté hoy, digamos, involucrado el gobierno estatal. Y antes de despedirnos, bueno, compartirles, ¿no?, la decisión que hoy tomó quien ya dejó de ser la secretaria de Economía en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Me refiero a Tatiana Cloutier. Ella anunció su renuncia. Es un asunto que no podría yo comentarle a ciencia cierta el fondo, porque fue una carta o una salida sui generis, entre lágrimas, con la lectura de una carta muy agradecida con el presidente de la República, con la cuarta transformación, pero también sabedora de que era el momento de retirarse. Y bueno, ya ahorita los expertos están hablando de que será Raquel Buenrostro la persona que el presidente de la República estaría volteando a ver precisamente para ocupar este importantísimo puesto. Ya nos vamos. Gracias a nombre de mi compañero Amador González de la Cruz. Yo soy su servidor Teodoro Rentería Villa y le recuerdo, el conocimiento de las noticias acerca a las personas y a los pueblos.